Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo 1. La tradición lúdica de Occidente. Juegos de la era moderna hasta el siglo XIX. La época, era, edad o tiempos modernos configuran un periodo de tiempo bastante complejo y heterogéneo, cuyas referencias de inicio y fin resultan bastante difusas, pese a los hitos históricos que suelen mencionarse convencionalmente como marcas temporales. Incluye dentro de su cronología una multitud de subperiodos asociados a diversas corrientes artísticas y culturales que invariablemente remitían a la antigüedad o a la Edad Media. En dicho sentido, durante esta época, la práctica y desarrollo de juegos de mesa estuvo mayormente ligado a la difusión y solidez de juegos del pasado, en parte como un fino ejercicio artesanal y artístico de elaboración y diseño de aquellos, empleando nuevas técnicas, recursos y herramientas que comenzaban a incorporarse en el oficio del artesano, cada vez más requerido y mejor remunerado, y por otra parte, como medio de diversión para ocupar el ocio e intelecto del nuevo hombre moderno. Sin embargo, también asistiremos a la aparición de ejemplares lúdicos interesantes, productos del desarrollo intelectual y artístico característicos de este periodo, como asimismo del mayor conocimiento del mundo, a través del afán descubridor y el desarrollo de la ciencia, del comercio y de la industria. El juego de la oca. A diferencia de otros juegos, quizás más relevantes en cuanto a su valor ludotécnico, que ya se venían desarrollando desde épocas anteriores y que pasarían a convertirse en ejemplares clásicos e históricos, el juego de la oca no es en absoluto un juego de estrategia, sino del azar más puro. No obstante, sería injusto desmerecer el sencillo y delicioso pasatiempo que representan este tipo de juegos, cuyo mayor entretenimiento está dado por la capacidad de los jugadores para divertirse o lamentarse de su buena o mala fortuna. Pero más allá del mero aspecto ludológico, también es necesario señalar que el juego de la oca ostenta exquisitos méritos propios, que lo convierten en un título sumamente singular y curioso dentro de esta historia. Corresponde, como se ha mencionado, a un juego en la corriente del azar y en dichos términos representa una carrera o competencia a través de un recorrido fijo y finito de casillas, algunas de las cuales consideran situaciones especiales que modifican las reglas generales, a veces en beneficio y otras en perjuicio de aquel jugador que cae en ellas. La mecánica de juego es aquella sencilla por tirada de dados, cuyo resultado indica la cantidad de casillas lineales por las cuales avanza la única pieza o peón de cada jugador en turnos alternados, obteniendo la victoria aquel que, por el azar de los dados y la fortuna de las casillas, sea el primero en alcanzar el final del recorrido. Los orígenes de este juego resultan sumamente misteriosos y rastrear un punto de inicio definitivo parece una tarea imposible, tanto porque además del hecho que los juegos de carreras han existido desde el inicio de los tiempos, casi en cada cultura y civilización, incurre también el caso particular que este juego parece esconder un misterio místico y hermético aún mayor detrás de sus crípticas 63 o 64 casillas. Si bien se desconoce a ciencia cierta desde cuándo ha sido jugado, para efectos de estructura del presente estudio se ha ubicado dentro de la Edad Moderna, ya que aparentemente es allí cuando alcanzó su mayor popularidad y difusión. No obstante, su arraigo en la cultura cristiana occidental sugiere que su origen se encuentre en una época muy anterior y probablemente en alguna parte de Indo-Arabia, el antiguo Egipto o quizás en la cultura helénica. De hecho, como ya se ha mencionado, hay quienes pretenden conectarlo con el supuesto juego del Mehen, del Valle de los Faraones, o con el disco de Festos, encontrado en Creta, debido principalmente a su trazado, cobrando un significado oculto que las ciencias herméticas otorgan a la espiral como símbolo. Sin embargo, sobre su aparición existen dos versiones que destacan de algún modo.
Una de ellas habla sobre un regalo efectuado por Francisco I de Médicis al rey de España, Felipe II, entre 1574 y 1587. Se desconoce qué juego en particular constituyó aquel regalo del príncipe florentino, probablemente alguno similar a otros juegos de recorrido existentes entonces, como el juego del varón, el juego del mochuelo o la filosofía cortesana moralizada de Alonso de Barros, muchos de los cuales utilizaban aquel recorrido en espiral de 63 o 64 casillas y que luego pudo irse convirtiendo en el juego de la oca como lo conocemos hoy. Uno de los ejemplares más contemporáneos a aquel acercamiento entre las cortes de Francisco I y Felipe II es aquel conocido como Juego de la Oca de Wash, diseñado e impreso en el establecimiento de Juan Wash y Pascual en Palma de Mallorca, el cual funcionaba, al menos, desde el año 1540. Otra referencia escrita sobre la existencia del juego en una fecha razonablemente cercana a este episodio histórico corresponde a un trabajo del impresor y encuadernador londinense John Wolfe, fechado en junio de 1597. De haber sido lo anterior cierto, la creación del juego podría ser atribuible a alguno de los artistas de la familia Medici, algunos de los artistas que la familia Medici protegió durante su regencia y de los cuales eran mecenas, dando por descontado el acceso que tenían estos mismos artistas a las obras de arte y otros tesoros provenientes de las culturas clásicas, gracias a la riqueza e inmenso poder e influencia de aquella célebre familia florentina. La otra versión sobre el surgimiento de este juego es un tanto más de índole mística y legendaria. Es que algunos estudiosos, sobre todo en lo referente al conocimiento de la cábala hermética y su relación con las ciencias esotéricas y ocultas, atribuyen el juego a un desarrollo lúdico realizado en el contexto de la Orden del Temple y de la masonería libre, el cual habla sobre simbolismos asociados a un peregrinaje iniciático, probablemente relacionado con el Camino de Santiago de Compostela, en cuyo recorrido es posible evidenciar múltiples toponimias, referencias artísticas, intervenciones arquitectónicas relativas al simbolismo de la oca, el ganso o el cisne. Del mismo modo, el número 63, el total de casillas que comprenden el recorrido del tablero, tiene una especial reputación en numerología, toda vez que está estrechamente relacionado con otros dos importantes números de aquella doctrina mística. La suma de sus dígitos suman 9, 6 más 3, el número del hombre, y además el 63 señala el pasaje previo al número 64, que representa a su vez el estadio final. Paraíso, Jardín del Edén. Es decir, el juego representaría las distintas etapas de la vida humana, aspecto que es reforzado si se consideran las 9 etapas de la vida y los 7 años de cada una de estas, según se sostenía en la doctrina hipocrática. Como será comparable en las múltiples diversificaciones que tuvo el juego de la oca como pasatiempo lúdico social, principalmente a partir del siglo XVI y hasta el siglo XIX, la gran mayoría de los juegos de recorrido utilizarán, con otros conceptos artísticos, las mismas 63 casillas. Asimismo, el Camino de Santiago constituye a lo largo de todo su recorrido vertebral, desde Puente de la Reina, en donde confluyen la mayoría de las rutas alternativas, como la francesa y la jacobea o primitiva, hasta el Cabo Finisterre en orillas del Océano Atlántico, que era el final del antiguo sendero de Jano, un total de 33 estaciones, otro número muy reputado en numerología debido a la concentración del número mágico 3 y su resultado de 9, otra vez el número del hombre, al multiplicarse sus dígitos, 3 por 3 igual a 9. Fernando Lalanda, un connotado autor sobre temas relativos al Camino de Santiago, alude otra curiosidad relativa al número 63, asociada a su posible relación con el juego de la oca. Los
peregrinos actuales del denominado camino francés o recorrido tradicional deben marchar los cerca de 770 kilómetros existentes desde Saint-Jean-Pied-de-Port, al sur de Francia, hasta Santiago de Compostela, al noroeste de España, llegando al punto de partida y luego regresando a sus sitios de origen a través de medios de transporte modernos. Sin embargo, en la Edad Media, los peregrinos debían realizar el viaje completo, normalmente a pie, 2 veces, tanto de ida como luego de regreso, lo cual, si lo traducimos al juego de la oca, sería recorrer las 63 casillas por 2 veces, que en descomposición numerológica quedaría así: 63 por 2 es igual a 126, y la suma de los dígitos del 126, 1 más 2 más 6, es igual a 9, nuevamente el número del hombre. Como puede observarse, la incurrencia del número 9 resulta notable en este juego, incluso si observamos su tablero, que parece estar basado en aquel mismo número árabe que se enrosca sobre sí mismo. Además, la Landa afirma, basado en sus múltiples experiencias a lo largo del Camino de Santiago, que la mayoría de los elementos ilustrados en las casillas del juego de la oca, guardando las proporciones longitudinales correspondientes, se condicen con una exactitud geográfica sorprendente con las diversas toponimias, obras de arte y accidentes geográficos existentes en la ruta de Marras, lo cual es comprobable a lo largo de toda esta. Al igual que en el caso de la teoría de los Medici, es prudente apuntar que los caballeros templarios también, y quizás con mayor razón, podrían haber tenido un acceso privilegiado a reliquias y vestigios del mundo antiguo, incluyendo el mítico tesoro del rey Salomón, si hacemos caso de las leyendas al respecto. Asimismo, hay quienes defienden la postura de que el arraigo del juego en Europa, y cómo éste se ha mantenido prácticamente inalterado en el tiempo, sobre detalles como la cantidad exacta de casillas o el nombre y ubicación particular de las casillas especiales, no podría proceder de la mera inspiración espontánea de un artista, sino forzosamente de un proceso de divulgación y expansión protegida por una tradición prolongada a través de los años. El juego de la oca se jugaba por 2 o más jugadores sobre un tablero que representaba una espiral de 63 casillas con sentido antihorario y con vertiente hacia su interior, desde el inicio, la casilla 1 en el exterior, hasta el jardín de la oca en el centro del tablero. Dependiendo de la versión o los recursos disponibles, el juego podía ser jugado tanto con 1 como con 2 dados de 6 caras. Las casillas especiales eran las ocas, que se encuentran cada 9 casillas a partir de las 5 y la 9, respectivamente. Cuando se caía en una de estas casillas, el jugador avanzaba libremente a la casilla de oca siguiente, y además podía volver a lanzar. De esta aventajada situación proviene aquella popular copla española que dice: de oca en oca y tiro porque me toca. El puente, que se encuentra ubicado en las casillas 6 y 12. Cuando se caía en uno u otro, se avanzaba o se retrocedía, respectivamente, y se volvía a tirar. La tradición canta: de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. La posada, ubicada en la casilla 19, hacía perder 2 turnos al jugador que cayese en ella. El pozo, en la casilla 31, igualmente hacía perder 2 turnos al desafortunado. Los dados, ubicados en las casillas 26 y 53, hacían avanzar libremente 9 casillas a quien cayese sobre ellos. Lo del avance de 9 casillas obedece a la suma de los dados representados en dichas casillas, 3 y 6 en la primera y 4 y 5 en la segunda. Existen versiones con resultados distintos, en los cuales ha de avanzarse la cantidad de casillas indicada por la suma correspondiente. Cabe señalar que los dados tienen su simbolismo propio como elementos del destino, pero a su vez también forman parte de los objetos conocidos como Arma Christi, o instrumentos de la pasión de Cristo.
de aquel episodio bíblico en el cual 4 soldados romanos se reparten las vestiduras de Jesucristo jugándolas a los dados, los cuales solían tener una inmensa representación dentro del simbolismo religioso y heráldico en la Edad Media. El laberinto de la casilla 42, que obligaba al jugador a regresar a la casilla 30. Contrariamente, algunas versiones indican que el jugador no podía abandonar esta casilla hasta obtener cierta tirada de dados. La cárcel, en la casilla 52, hacía perder 3 turnos al jugador que allí caía. La muerte, ubicada en la casilla 58, obliga al desafortunado a regresar al inicio del juego en la casilla 1. Desafortunadamente, esta casilla representa un signo bastante recurrente, debido a la alta probabilidad de incidencia procurada por la característica especial de la casilla 63, en la que no era posible caer sin un resultado exacto de los dados, debiendo retroceder la diferencia cuando no lo era. El Jardín de la Oca. Se trata del centro del tablero, una casilla no numerada y que en la práctica no se utiliza, pero que se entiende como la continuación lógica de la última casilla, la 63, que constituía el final del recorrido de las piezas y otorgaba la victoria al primer jugador que consiguiese caer en ella. Sin embargo, aquello no era una empresa fácil, ya que para tal efecto, como se ha mencionado, allí se debía caer mediante un resultado exacto de los dados. El juego de la Oca gozó de gran popularidad, principalmente desde que comenzaron a producirse las primeras versiones de producción comercial y de algún modo más masiva, gracias al desarrollo de la imprenta y de la técnica del grabado en agua fuerte. Lo anterior resulta especialmente trascendente en el sentido que, particularmente en este juego, el impacto de la imprenta moderna se hará sentir con bastante intensidad, así como ya había sucedido con los libros. El juego de la Oca, más allá de su mecánica simple, o quizás en virtud de ello, fue fuente de inspiración para gran cantidad de versiones y juegos contemporáneos y posteriores, obras de artistas e impresores que pretendieron aprovechar dicha popularidad para vender las suyas propias, las cuales sin embargo no consiguieron desmerecer al juego original. Estos probablemente fueron los precursores de los métodos de producción que pronto revolucionarían el mundo de los juegos de mesa, asentando lentamente lo que más tarde iba a ocurrir con el desarrollo de las técnicas industriales y la relación entre los juegos de sociedad con el mercado del juguete a partir de mediados del siglo XIX. El backgammon y otros juegos de tablas. Posicionar al backgammon dentro de líneas temporales y espaciales definidas ha planteado un enorme desafío, debido a que las pistas sobre sus orígenes, tanto las probables como las evidentes, se encuentran dispersas a través de prácticamente todas las eras y a lo largo y ancho de un vasto arco geográfico que barre, al menos, desde China hasta la península ibérica y viceversa. Pese que existen algunas denominaciones hispanas para este juego, tales como tablas reales o chaquete, del francés jaquette, se respetará su denominación en inglés, dado que es la que más se ha asentado por todo el orden. El nombre del juego está compuesto por las raíces en inglés back, que significa dorso o espalda, y gammon, juego en inglés antiguo, lo que podría llegar a interpretarse como juego del revés o juego en reversa, probablemente porque las piezas de los jugadores transitan por el tablero en sentidos opuestos. Los entusiastas más vehementes de este juego no tienen mayor reparo en soslayar que su antecedente más temprano conocido sería el mismísimo juego real de Ur, el cual ya ha sido mencionado en este mismo capítulo y no es, sino otro, que el juego de mesa más antiguo del que se tiene certeza. Sin embargo, es necesario reconocer que, en cierta medida, esta vehemencia no es del todo injustificada, ya que tratándose de juegos de carreras, resulta razonable que todos estos tengan alguna raíz común. En tal caso, tampoco sería demasiado atrevido trazar una línea evolutiva que lo relacione con el cubeia de los griegos
o con el Ludus Duodecime Scriptorum de los romanos, con el cual los parecidos ya comienzan a hacerse más evidentes, y por supuesto con el juego de la tábula, en donde la correlación genealógica ya es manifiesta, evidente y prácticamente irrefutable. Asimismo, es posible encontrar múltiples referencias medievales sobre juegos de tablas, siendo quizás la más consistente aquella literal en el título de la obra ordenada a compilar por el rey Alfonso X, el libro del ajedrez, dados y tablas, en donde aparecen algunos ejemplos de juegos con tableros similares al del backgammon actual. Sobre la configuración del tablero no se sabe a ciencia cierta cómo fue la transición desde los modelos más antiguos con puntos o casilleros rectangulares hasta las características formas triangulares o puntas de lanzas bicromáticas por las cuales se desplazan las piezas en los modelos más modernos, pasando por varias soluciones intermedias, como los alvéolos semicirculares que pueden apreciarse en los juegos relacionados, como todas tablas o el 6, 2 y as, que eran jugados en la España de Alfonso X. Sin embargo, existe un ejemplar arqueológico descubierto en el castillo de Gloucester, en Inglaterra, en 1983, conocido como Tablas de Gloucester, el cual data del siglo XI y que podría ser el primer ejemplar conocido de un tablero con sus casillas aguzadas, con forma de obelisco, lo cual ayuda a señalar aproximadamente el momento en el cual se habría gestado dicha transición. No obstante, la existencia de otras teorías acerca del origen de este tablero, que indican que sería más bien de estirpe oriental, como el taula o table de la India o el nard de Persia. En tal sentido, no alcanzan a quedar suficientemente claras las correlaciones y divergencias entre las ramas occidentales y orientales de los juegos de tablas, no pudiendo ser bien establecido si acaso un ejemplar occidental habría llevado el concepto de juego a Oriente, la tábula quizás, o viceversa, como sucedió con el culto a Mitra y el zoroastrismo adoptado por las legiones y luego llevado a la urbe durante la época del Imperio Romano. En todo caso, pese a lo vasto e inconexo que resulta el mundo de la antigüedad, el contacto y traspaso intelectual entre Europa y los pueblos iranios del Cáucaso y del Valle del Indio ya eran un hecho desde edades remotas, ya sea por la influencia de los distintos reinos de Mesopotamia entre el 3000 y el 539 a.C., las guerras médicas ocurridas entre el 490 y el 449 a.C., las conquistas de Alejandro Magno entre el 356 y el 334 a.C., o la expansión del Imperio Romano hacia Levante y Galilea. Considerando todo lo anterior, quizás habría sido justo dedicar un capítulo aparte a esta familia de juegos de tablas, tal como se ha dedicado un capítulo exclusivo para el ajedrez y otro a los juegos de rodear orientales como el Weiqi y el Go. Sin embargo, también es razonable considerar que el backgammon y demás juegos de tablas vivos en la actualidad se encuentran un peldaño por debajo de los otros mencionados en cuanto a protagonismo lúdico a nivel global. Se ha decidido entonces situar precisamente aquí el backgammon, toda vez que la primera mención conocida de este, con aquella denominación, se encuentra en una carta escrita por un tal James Howell en el año 1635, en la cual menciona que se trata de un juego superior a otro juego de tablas más antiguo llamado Yiddish, el cual era una versión anglo-escocesa del Toutes Tables de Francia, del cual proviene el trick-track actual, o del todas tablas español. En términos generales, los juegos de tablas históricos previos al backgammon, indistintamente de sus componentes similares, podían dividirse en tres ramas ludotécnicas distintas. Tablas de movimiento opuesto, aquellos en los cuales, ya sea que las piezas deban entrar al tablero o comenzar desde una posición convenida, estas luego se van desplazando en sentido opuesto
al del jugador adversario, siendo el objetivo retirarlas todas del tablero por el extremo contrario del circuito. Algunos juegos de esta variedad son el Emperador, las 15 tablas y todas tablas en España, Imperial, Tieste y Trick Track en Francia, Assi, Duesi, Irish y Placota anglosajones, el Hagenpuff alemán y los italianos Tavole Reale y Testa. Tablas de movimiento paralelo. En este estilo, ambos jugadores realizan el mismo recorrido en el mismo sentido, invariablemente antihorario. Algunos de estos juegos fueron Buffa Cortese en Italia, los Parella de entrada y Laquette españoles, el Langerpuff y Buffa alemanes, el Berkere holandés y un curioso ejemplar irlandés conocido como Ad Elta Stelpur, denominación que, según una traducción develada por el ludófilo argentino Guillermo Adrián García Saubet, significa algo así como persecución de prostitutas. Tablas sin movimiento. En estos juegos las piezas no se desplazaban por el tablero, sino que entraban o salían de este a través de tiradas de dados, siendo el objeto del juego conseguir ser el primer jugador en lograr una u otra cosa. Algunos ejemplos de esta variante eran los 12 hermanos, o los 12 canes en España, Doublets y Catchdolt, de estirpe anglosajona, el Ofanfelingartafl de Islandia, disculpen la pronunciación, el Reinet, las Tables Rebouts, las Dames Abelés y el Pau-Mécari de Francia, o el Eureka en el Medio Oriente. Otra vez, insisto, por favor, disculpen mi pronunciación en estos diversos idiomas. Por lo que se sabe, el backgammon sería una versión más simplificada de los juegos de tablas tradicionales existentes, al menos hasta el siglo XVII. Seguramente en virtud de aquella sencillez se habría esparcido rápidamente por toda Europa, hasta ser la versión más difundida y mayormente practicada a partir del siglo XVIII. El backgammon es un juego para dos jugadores, los cuales se enfrentan en una carrera alrededor de un circuito para ser el primero en recorrerlo completo con todas sus piezas. Para lo anterior se utiliza un tablero común, el cual tiene dibujadas 24 casillas triangulares dispuestas en docenas en dos lados opuestos del tablero. A su vez, este está dividido meridionalmente por una barra, por una barra que separa las casillas en 4 conjuntos de 6 cada uno. Cada jugador lleva 15 piezas similares a las que se utilizan en el juego de las damas, negras y rojas normalmente, las cuales al inicio de la partida se distribuyen como se indica en la figura número 34, que no se reproduce en este formato de audiolibro. Además, se utilizan 2 dados regulares de 6 caras y un dado especial llamado de apuestas, doblador o multiplicador, el cual lleva los resultados 2, 4, 8, 16, 32 y 64 en lugar de los resultados normales. En cuanto a las reglas del juego, estas se podrían condensar de la siguiente manera. Se decide el jugador inicial por medio de una tirada de dados. En cada uno de sus turnos, un jugador lanza 2 dados, con cuyos resultados puede mover una pieza tantas casillas como el total sumado, o bien 2 piezas utilizando los resultados independientes para cada una, considerando que las piezas siempre deben alcanzar casillas desocupadas u ocupadas por piezas propias u ocupadas por una única pieza adversaria. Una casilla puede contener hasta 5 piezas. Al avanzar, las demás piezas no obstruyen el avance. El sentido de movimiento para cada jugador es el indicado por la numeración ascendente de las casillas, teniendo presente que dicha referencia se invierte dependiendo del costado del tablero en el cual se encuentran.
El ejemplo de la figura número 34 señala el sentido del recorrido del jugador de piezas negras, mientras que la casilla 1 del jugador de piezas blancas sería aquella numerada como 24 en aquel ejemplo. Cuando una pieza cae en una casilla ocupada por una única pieza oponente, dicha pieza es capturada y retirada del tablero. En su siguiente turno, el jugador perjudicado está obligado a utilizar el resultado de al menos uno de sus dados para volver a ingresar la o las piezas capturadas al tablero, contando desde su respectiva casilla 1, si aquello es posible. La evacuación o salida de piezas del tablero solamente puede realizarse una vez que un jugador ha conseguido reunir todas sus 15 piezas entre las casillas 19 a la 24, es decir, el último segmento de su recorrido. En adelante podrá ir sacándolas por medio de resultados exactos en los dados, ganando la partida aquel jugador que consiga primero evacuar todas sus piezas. Asimismo, el backgammon puede ser jugado en varias partidas consecutivas, existiendo para tal caso un sistema de puntuación parcial. 3 puntos para aquel jugador que consiga evacuar sus piezas mientras su rival aún mantenga al menos una pieza entre sus respectivas casillas 1 a la 6 y ninguna entre las 19 a la 24. 2 puntos si el jugador rival mantiene todas sus piezas entre las casillas 7 y 18. Y 1 punto si el jugador rival tiene al menos una pieza entre sus casillas 19 a la 24 y ninguna entre las casillas 1 a la 6. En cuanto al dado de apuestas, este no se utiliza como un dado normal, es decir, no se lanza, sino que se utiliza como marcador, para señalar por medio de sus caras de cantidad la cantidad de veces que un jugador ha doblado la apuesta de puntos a obtener en caso de ganar cuando se juega más de una partida. Uno de los aspectos más relevantes del backgammon es que se trata de un juego que integra de manera elegante y amable un importante componente de estrategia con un azar relativamente controlado, lo cual lo hace un juego agradable de jugar y que, sin ir más lejos, estuvo muy de moda durante la mayor parte del siglo XX, rivalizando con el ajedrez en popularidad, lo cual fue menguando en forma evidente a partir de la década de los 90, probablemente a raíz de la proliferación de los juegos de mesa modernos y de otros tipos de ocio pasivo relacionados con el campo de la informática. El juego del Gluckhaus. Si bien en principio se había establecido que no se abrirían referencias sobre juegos de apuestas o de plataformas lúdicas estandarizadas como naipes, dados o dominos, este juego de estirpe germana, precisamente de dados y apuestas, posee la curiosidad de implementar también un tablero, el que si bien en principio debió ser nada más que un diagrama garabateado sobre cualquier superficie apropiada, más adelante llevó a lucir elaboradas piezas de arte, en papel litografiado o paño bordado para su ejercicio. Se trata de un juego probablemente derivado de aquellos juegos con dados que solían jugar los romanos y que fueron exportados hacia la totalidad del mundo antiguo conocido a través de sus legiones y la expansión política y cultural del imperio. Juegos como el antiguo Hazard inglés, del cual a su vez proviene el craps que se juega en los casinos, garitos y tugurios lúdicos de la actualidad. Gluckhaus quiere decir literalmente la casa de la fortuna o de la suerte, y su tablero suele incluir figuras de cerdos o jabalíes en sus casillas. El origen exacto de este juego no está absolutamente claro, pero su forma actual debió de haber surgido en algún momento de la Baja Edad Media, ya que hacia el siglo XVI era ampliamente popular. Como es posible visualizar en la figura número 35, el tablero corresponde al dibujo de una casa dividida en 9 celdas, las cuales se correlacionan con los resultados combinatorios posibles de obtener al lanzar 2 dados del 3 al 11, y en las que se obtenían ganancias o se perdía dinero de acuerdo con las siguientes reglas generales. Los resultados 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 significaban que se debía colocar una moneda en la habitación correspondiente al número, solo si ésta se encontraba vacía. Por el contrario,
el jugador cogía una moneda si había una allí ocupando la casilla. Con un resultado de 7, el jugador siempre debía colocar una moneda en la séptima casilla, independiente de si ésta se encontraba ocupada o no. Es decir, se iba acumulando un bote o pozo. Con un resultado de 2, conocido como Schwein, que significa cerdo en alemán, el jugador recogía todas las monedas del tablero, excepto aquellas amontonadas en la casilla 7. Con un resultado de 12, llamado König o Rey, el jugador recogía todas las monedas del tablero, incluidas las del pozo. Un elemento curioso relativo a la concepción cultural de este juego es una relación existente entre las palabras suerte y cerdo para los alemanes. Por ejemplo, dicha connotación queda más que patente en este juego, dada la incorporación de estos animales tanto en su concepto artístico como en su argot. Más aún, en Alemania ambos elementos, la suerte, Glück, y los cerdos, Schwein, tienen una estrecha relación tradicional y lingüística, lo cual puede advertirse en el uso de algunas expresiones populares como Schwein haben, tener suerte, Ich habe Schwein gehabt, he sido afortunado, o Schweinenglück, suerte de cerdo. Otro ejemplo elocuente sobre lo anterior es posible de evidenciar. Otro ejemplo elocuente sobre lo anterior es posible de evidenciar en el nombre y logotipo de una importante editorial de juegos de mesa alemana llamada Hans im Glück, Hans o Juan con suerte, en la cual aparece una persona montando un brioso cerdo. Adicionalmente, la letra G mayúscula de la palabra Glück de aquel título está diseñada sobre la base de una herradura, otro símbolo tradicionalmente asociado a la fortuna. Por cierto, el nombre de esta editorial está cogido del título homónimo de un cuento tradicional de los hermanos Grimm, en el cual el protagonista llega a tener brevemente un cerdo, el cual obtiene a cambio de una vaca y que luego lo pierde a cambio de un ganso. Aunque a ciencia cierta no se conoce claramente el origen de esta relación entre la fortuna y los porcinos, existe la posibilidad de que aquella provenga de este mismo juego, o al menos esté estrechamente ligada a él, considerando que la raíz de la referencia tradicional a los cerdos, y que precisamente se le llame así, Schwein, a la tirada del doble 1 en los dados, probablemente provenga de la similitud entre los dos haces, puntos que señalan el resultado de 1 en los dados juntos, con la caricatura tradicional de la nariz de los puercos y sus dos hoyuelos característicos. En otros lugares, sobre todo aquellos de habla inglesa, el resultado de doble as en los dados se le llama ojos de serpiente, por el mismo parecido. Existe otra versión, la cual indica que esta relación entre los porcinos y el concepto de fortuna puede provenir de una tradición existente en la Edad Media, que consistía en que en las competiciones de destrezas que solían realizarse en el ámbito de las fiestas y ferias populares, era costumbre obsequiar cerditos a los perdedores como premios de consuelo. Si bien la relación entre la suerte y los porcinos no parece tener algún símil tan directo en otras lenguas distintas del alemán, salvo quizás la expresión sacar la cabeza de chancho que se utiliza en algunos países de habla hispana para referirse al perdedor de una competencia, cabe mencionar que en algunos países de habla hispana también se les llama chanchos o chanchos, que significa cerdos, a los resultados idénticos obtenidos al lanzar dos dados, tal como sucede con el doble as en el Glückhaus, salvo que en este caso aplica a todos los dobles, no solo del 1. Así quedan como chancho 6, chancho 5, etc. Lo mismo sucede con las piezas del dominó, que elementalmente representan las diferentes combinaciones entre dos dados. El juego del Da Blot Pregesne. Este juego es otro ejemplo de la preclara inventiva lúdica de los pueblos del norte de Europa y específicamente de la región de Escandinavia, de donde surgieron otros juegos importantes como los Staffel
y una relevante familia lúdica de juegos de exterior conocida popularmente como palitroques vikingos, en la que pueden encontrarse interesantes versiones como el Cube y el Molki. Dablot Prejesne, si bien podría estar inspirado en otros juegos abstractos, como los ya mencionados Tafl, o más aún en las damas, el ajedrez o sus derivados, es justo mencionar que obedece a un desarrollo o creación propia de los Sami, un pueblo de origen nómada, habitante de la fría región polar de Laponia, en el extremo norte de la península escandinava, y que ya ha sido mencionado en el apartado sobre el juego del Tablut, perteneciente a la familia de los Tafl, según los registros recogidos por Linneo en sus anotaciones de campo. Aunque el registro histórico más antiguo que se ha hallado de este juego, que corresponde a una mención en un catálogo perteneciente a un museo de la ciudad de Estocolmo, tiene apenas una data del año 1892, se cree que este juego podría ser bastante más antiguo, si se tiene en consideración que en aquel año ya era material de museo. Al igual que la inmensa mayoría de los juegos de estrategia abstracta de origen occidental, este juego representaba una disputa entre dos bandos, aunque en este caso se trataba de un conflicto bastante específico, las luchas entre el pueblo Sami frente a la expansión colonial de los granjeros fineses provenientes del sur, que tuvo lugar a partir del siglo XV, aunque es improbable que el juego se remonte a aquellos años. El bando Sami, tradicionalmente de color amarillo, estaba conformado por 30 piezas que representaban un rey, un príncipe y 28 guerreros, mientras que los fineses, generalmente de color rojo, estaban representados por un terrateniente, su heredero y 28 granjeros. Estas denominaciones solamente tenían una connotación nominal, ya que ambos bandos eran idénticos en términos de juego. El tablero estaba constituido por una tabla, habitualmente de madera, en la que había labrado un diagrama rectangular dividido en 5 por 6 recuadros, cada uno de ellos con sus respectivas diagonales. Las piezas de cada bando se desplegaban ocupando las intersecciones de las líneas, como se aprecia en la figura número 36, la cual no se representa en este formato de audio. El jugador inicial, a diferencia de otros juegos similares, se decidía por consenso, y luego se alternaban los turnos para realizar los movimientos o capturas, a razón de una acción por turno. El movimiento de todas las piezas era el mismo, un paso hacia un espacio desocupado en cualquier dirección permitida a través de las líneas del tablero, ortogonales o diagonales. Alternativamente, se podían realizar capturas de piezas adversarias mediante la técnica del salto corto, como las piezas regulares de las damas. Sin embargo, al momento de capturar había que tener en cuenta las siguientes consideraciones jerárquicas. El rey y el terrateniente podían capturar cualquier pieza del juego, incluso entre ellos mismos. El príncipe y el heredero podían capturar cualquier pieza, incluidos ellos, excepto al rey o al terrateniente, que eran piezas de mayor jerarquía. Finalmente, los guerreros y los granjeros solamente podían capturarse entre sí. Un jugador resultaba derrotado cuando todas sus piezas habían sido capturadas o cuando, aún teniendo piezas sobre el tablero, estas ya no podían realizar movimiento alguno, producto de encontrarse doblemente rodeadas. En aquellos casos en que ambos jugadores quedaban únicamente con sus respectivos rey y terrateniente, entonces la partida se declaraba en tablas, o empate. Aquel elemento jerárquico que se debe considerar al momento de realizar una captura supone un aspecto notable e interesante, incluso sofisticado entre los juegos de su época, que por lo menos en Occidente no será visto en otro juego hasta 1909 con la aparición del juego L'Attaque de Germans Edan, antecesor del Estratego. El juego del Halma. Halma es un interesante espécimen conservador, perteneciente a una época en la que lentamente comenzarían a aparecer aquellos modelos lúdicos que posteriormente se van a convertir en los precursores de los juegos de mesa modernos de hoy en la actualidad. La inspiración para la creación de este juego bebe de aguas que corren por el cauce de juegos cuyo origen solemos referir a las supuestas damas egipcias, como la Peteia, el Latrunculi,
el Alquerque y por supuesto las damas modernas. El aspecto que convierte a Halma en un juego notable dentro de la gran cantidad de juegos de damero concebidos en Occidente es que no considera el concepto de captura. Las piezas con las que se inicia una partida son las que la terminan. A diferencia de otros juegos descritos hasta este momento, la invención de este juego está claramente identificada. Fue creada en 1883 por George Howard Monks, con la ayuda de Thomas Hill, ambos estadounidenses titulados de la Universidad de Harvard, en las facultades de Medicina y de Matemáticas respectivamente, mientras realizaban una pasantía en la Inglaterra victoriana de aquellos años. Monks y Hill tomaron como modelo un juego preexistente llamado Hoppity, el cual habían conocido a través de una descripción hecha por un hermano de Monks, el cual residía en Londres, en una de sus cartas. Aparentemente, los tres eran grandes aficionados a los juegos de mesa. El nombre de Halma proviene del griego antiguo y quiere decir salto, en referencia a la técnica lúdica del salto corto, en la que fundamentalmente se basa la mecánica del juego, pero que, como se ha mencionado, aquí no generaba capturas. Los componentes eran bastante sencillos: un tablero tipo damero de 16 por 16 escaques y un conjunto de piezas para cada jugador, 19 para partidas de 2 jugadores y 13 para partidas a 4 jugadores. Los bandos básicos de 2 jugadores eran de color blanco y negro, mientras que los bandos adicionales para 4 jugadores podían ser de cualquier otro color que los diferenciara claramente de los otros, habitualmente verde y rojo. Cada bando desplegaba sus piezas ocupando las esquinas del tablero. En partidas a 2 jugadores, estos debían ocupar esquinas opuestas. Los jugadores se alternaban para realizar sus respectivos turnos, en cada cual podían realizar el movimiento de una única pieza de acuerdo con las siguientes reglas. El movimiento básico consistía en un paso en cualquier dirección hacia una casilla desocupada, es decir, como el movimiento del rey en el ajedrez. Cuando era posible, se podía realizar un salto corto sobre una pieza adversaria o sobre varias en forma consecutiva si era posible. Este movimiento especial solo representaba una forma de avance de mayor rango que la normal y por lo tanto las piezas saltadas no eran capturadas. En algunas versiones de reglas, los saltos consecutivos podían cambiar de dirección entre uno y otro, mientras en otras solo podían realizarse en una misma dirección y sentido. Este asunto debía quedar decidido antes de dar comienzo a la partida. El objetivo del juego era lograr desplazar todas las piezas propias hasta ocupar completamente el área de despliegue de cualquiera de los otros oponentes. Halma fue producido para su venta al público por primera vez en 1885 por la E.E. Horseman Company en los Estados Unidos. El juego se hizo tan popular que pronto la compañía pasó a denominarse The Halma Company, la cual protagonizó lo que debió de haber sido una de las primeras batallas legales por los derechos de producción de un juego de mesa. Esto fue contra la compañía Milton Bradley, la cual por algún motivo también se adjudicaba los derechos del juego y de su nombre. Lamentablemente no existen mayores antecedentes al respecto. Sin embargo, aquella pugna debió de haber sido adversa a Milton Bradley, porque a partir de 1889 continuaron publicando el juego con el nombre de ECHA. En 1892, el juguetero alemán Otto Robert Mayer ideó un tablero alternativo para el juego, consistente en una red de líneas con intersecciones que formaban triángulos, las que en su conjunto conformaban un diagrama con forma de hexagrama regular o estrella de 6 puntas, en el cual las piezas ocupaban las intersecciones de las líneas en lugar de las casillas conformadas por estas. Adicionalmente, este nuevo tablero permitía dar cabida hasta 6 jugadores, quienes al inicio ocupaban las puntas de la estrella. Esta variante fue producida con el nombre de Stern Halma, o Alma Estrella, con un éxito de ventas tan grande que al poco de eso Mayer creció lo suficiente para convertirse en la reconocida compañía Ravensburger,
Probablemente algún lector suspicaz habrá notado que Sternhalma es el mismo juego que actualmente se conoce en todo el mundo como damas chinas o tablero chino. Esto es absolutamente correcto. Sin embargo, los chinos no tienen nada que ver con esta denominación ni con algún desarrollo constitutivo de paralelismos convergentes. Dicho nombre no es más que una invención de la empresa estadounidense J. Pressman & Co. en 1928, con la finalidad de otorgarle un aspecto más exótico y comercializable al juego, con un éxito evidente. El juego del Reversi. Existió entre los siglos XIX y XX un evocador lapso de tiempo en la historia de Europa, el cual comenzó con el gran acto reformatorio del Parlamento inglés en 1832 y terminó con el estallido de la Gran Guerra de 1914. En aquel intertanto de casi un siglo, es posible ubicar una serie de hechos notables que transformaron la concepción de la vida social en Occidente, como el auge de los imperios coloniales, el largo reinado de Victoria en el Reino Unido, la Segunda Revolución Industrial, la Guerra de Crimea, la Guerra Franco-Prusiana y el tenso proceso político-diplomático conocido como la Paz Armada. Durante este espacio de tiempo coexistieron dos pseudo-períodos señeros que popularmente se han denominado como la Era Victoriana para el Reino Unido y los territorios de la Commonwealth y la Belle Époque para Francia y sus colonias en ultramar, los cuales, a su vez, influenciaron gran parte del modo de vida en Occidente. Durante este interesante periodo histórico, los juegos de salón tuvieron un gran auge y participación dentro de las transformaciones sociales que allí tuvieron lugar, probablemente por el impacto de las dos revoluciones industriales y por el contacto con otras culturas. Aparentemente, había más tiempo y disposición para jugar en el contexto social, ya fuesen juegos antiguos, juegos exóticos, generalmente orientales, o juegos creados en aquellos mismos años, como el ya mencionado Halma y el siempre divertido Reversi. Si bien Reversi procede del año 1880, el juego estaba estrechamente relacionado con un predecesor de 1870, llamado The Game of Annexation, el cual a su vez se cree que podría haber sido inspirado por juegos de rodear orientales como el Weichi o el Go, conocidos de manera adelantada a la popularización de estos, que se produjo a partir de 1880 con una publicación del alemán Oskar Korschelt. Asimismo, existe otra posible relación, ocurrida quizá en alguna instancia similar a la recién mencionada, entre el Annexation y un juego tibetano llamado Ming Mang, con el cual las mecánicas resultan aún más familiares que el caso del Go. Aunque de estos juegos y su llegada a Occidente se hablará con mayor detalle en los capítulos 2 y 5 relativos a juegos orientales. Si bien es necesario mencionar que estas teorías no son más que especulaciones nacidas de los familiares que resultan entre sí los componentes y algunas mecánicas utilizadas por todos estos juegos, y que en realidad no existe evidencia o antecedente concreto sobre un conocimiento previo de aquellos juegos orientales por parte del autor como inspiración para Annexation, igualmente es posible hilvanar un par de pistas al respecto. Una en la forma de un artículo publicado en el periódico The New York Times en 1895, el que hacía referencia al juego y lo describía como similar a un juego oriental llamado Go Bang, denominación inglesa con la que se conocía entonces al juego nipón del Gomoku, una suerte de 5 en línea que se juega con los componentes del Go y que procede desde la restauración Meiji. Asimismo, una antigua publicación de Thomas Hyde en 1694, por la cual se sabe que, al menos desde entonces, el juego del Go ya era conocido en Europa, aunque probablemente de manera muy limitada. Como sea que fuese, The Game of Annexation fue una invención del inglés John W. Mollett, y en realidad podría decirse que era un modelo lúdico un tanto más sofisticado, o quizás, mejor dicho, enrevesado
que su sucesor el Reversi, en tanto que las reglas eran fundamentalmente las mismas, pero el tablero de juego era más complejo, una cruz conformada por 64 casillas. En 1880, otro inglés llamado Louis E. Waterman propuso, en un artículo de una publicación de la época llamada The Queen, un juego basado en el modelo de Mollet, pero que simplificaba el tablero aprovechando aquel más común de 8×8 utilizado en el ajedrez y en las damas. Producto del éxito que tuvo Reversi, Mollet inició una serie de acusaciones sobre el plagio en contra de Waterman a partir de 1883, las cuales aparentemente no tuvieron mayor repercusión, por lo que decidió publicar en la edición del 21 de agosto de 1886 del periódico Saturday Review su propia y definitiva versión del juego, a la cual llamó Annex, A Game of Reverses, por la que tuvo de vuelta otro pequeño lío legal por el uso del término reverses, muy similar a Reversi, pero que logró capear con éxito, obligando a Waterman finalmente a registrar el nombre de su juego en 1887 y patentarlo un año más tarde. Finalmente, la historia reconoce ambas figuras y tiende a atribuir la creación del juego a ambos personajes, Mollet y Waterman, atribuyendo al primero la creación de la mecánica y las piezas de doble faz, y al otro el tablero y el nombre del juego. Como ya se ha mencionado, Reversi se jugaba sobre un tablero de 8×8 secciones y con un conjunto de 64 piezas, cada una de las cuales tenía una cara blanca y una cara negra. La temática confundía a los jugadores, prefiriéndose los tableros de color neutro, generalmente verdes. Las reglas del juego indicaban que ambos jugadores debían alternar turnos para ir colocando nuevas piezas sobre el tablero, teniendo que utilizar obligatoriamente las 4 casillas del centro en los primeros turnos. Cada jugador debía colocar sus nuevas piezas por el lado correspondiente a su propio color. En los turnos posteriores, las piezas incorporadas al tablero debían, forzosamente, producir una o más capturas de piezas adversarias por medio de la técnica de los guardianes, es decir, flanqueando por costados opuestos una o más piezas oponentes. Esta captura podía hacerse en cualquier dirección, vertical, horizontal o diagonal. No obstante, al momento de ejecutarse, la o las piezas capturadas no se retiraban del tablero, sino que se volteaban para señalar el color del jugador captor, cambiando de dicho modo su afiliación. En aquellos turnos en que por la situación de las piezas no era posible realizar alguna captura, el jugador estaba obligado a pasar sin colocar una nueva pieza. El juego acababa cuando ambos jugadores debían pasar en turnos consecutivos, sin la posibilidad de añadir nuevas piezas, momento en el cual se procedía a contar las piezas de uno y otro color sobre el tablero, adjudicándose la victoria el jugador que lograra reunir el total más alto. Regresando al tema de la Belle Époque, que se vivió en Europa hasta 1914, sucedió que muchos de los juegos que aparecieron durante ese periodo se perdieron luego del colapso político y social provocado por la Primera Guerra Mundial, siendo el Reversi otra de las víctimas de dicho conflicto. Varios años más tarde, en 1971, el juego fue redescubierto en Japón por Goro Hasegawa, quien le añadió algunas modificaciones menores y lo registró con el nombre de Otelo, siendo producido y comercializado por la juguetera Tsukada Original, mientras que en Occidente ha sido distribuido masivamente por Mattel con gran éxito de ventas. Hasegawa comentó que la idea detrás del nombre del juego había sido de su padre, un experto en literatura inglesa, quien se lo había sugerido como remembranza de los personajes shakespearianos de la obra La tragedia de Otelo, El Moro de Venecia. Guiño que encuentra su explicación en las piezas del juego y su naturaleza doble, como en la obra lo representan las etnias del morisco capitán veneciano Otelo y de su amada, la acaudalada heredera y caucásica Desdémona. En Hong Kong este juego se conoce mayormente como Hei Bai Ki, ajedrez blanco y negro, o como Ping Wo Ki,
Ajedrez Manzana, luego que el juego fuese utilizado como parte de una campaña publicitaria para los Apple Jeans de la compañía Textwood. Y aquí finaliza el capítulo 1 sobre los juegos en la cultura occidental. Les recuerdo que si les resulta interesante el libro, este puede ser adquirido en las páginas de Amazon, cuyos enlaces se encuentran en la descripción del video. En el capítulo siguiente comenzamos con los juegos correspondientes a la tradición lúdica en Oriente. Hasta pronto.